Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios Creador por darnos este gran privilegio de poder compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y de manera sistemática, organizada, como lo hacemos en la Iglesia Adventista, cada semana con un tema determinado. Nosotros durante toda esta semana estuvimos mirando el tema cómo vivir la ley, con un pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento. En Éxodo 20, 22 y 23, el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Ese fue el pasaje de la Biblia que nos sirvió de referencia durante toda la semana y que por supuesto ya tenemos la confianza de que muchos de ustedes, queridos hermanos, apreciados amigos, ya han memorizado este pasaje bíblico. Quisiera aprovechar el momento, después de saludarle a ustedes, distinguidos, saludar al gran amigo y hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, como cada día, nos es un gran privilegio tenerle aquí en cabina, analizando junto a este servidor estas lecciones de crecimiento espiritual. Que Dios le guarde. Así es, mi querido pastor Scroggins. Realmente llegar a este tema de conclusión, cómo vivir la ley, es muy interesante para nosotros. Ser edificados como lo fuimos durante toda esta semana, tocando este tema de cómo vivir la ley. En cada uno de esos tópicos, según el análisis que se hizo sobre el código del pacto, más leyes, el plan original de Dios, ojo por ojo, la venganza, cada uno de esos tópicos que nos invitó a contemplar un poco más de cerca lo relacionado a la aplicación de la ley en la vida diaria, en el comportamiento, en las relaciones interpersonales, en la adoración, en el servicio que damos, en cada uno de las áreas, en cada una de las áreas, de las esferas en la que el ser humano podía moverse y relacionarse con sus compañeros, con los animales, con el servicio en el templo. Entonces ahí podríamos entender un poquito más allá que los mandamientos de Dios, los 10 preceptos, el decálogo, las 10 divinas promesas, las palabras de Jehová que fueron dadas como ordenanza, como principios eternos, son más abarcantes de lo que nosotros pensamos. Poder entender que la ley es más allá que un no matarás, un no cometerás adulterio, no codiciarás, no dirás falso testimonio en relación con esa segunda tabla, o más bien en relación con la primera, no tener otros dioses ajenos, no hacernos imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, acordarnos del sábado. Va más allá el trasfondo, el principio, que lo que nosotros pensamos. Así que en esta ocasión queremos invitarte a que inclines tu cabeza con nosotros para que podamos orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias. Gracias por permitirnos apartar este tiempo. Rogarte que nos dirijas una vez más y agradecerte por todo lo que nos has permitido aprender, confirmar, compartir con los hermanos durante toda la semana. Permítenos que lo podamos guardar y poner por obra, y que siempre lo podamos tener pendiente, porque el Espíritu Santo lo trae a la memoria para que podamos obedecerlo conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Guíanos en este día y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver así de manera rápida, pero siendo lo más sustancioso posible, sobre los diferentes temas que estudiamos durante la semana y que usted hizo mención de varios de ellos. ¿Cómo vivir la ley? Esa es la parte introductoria, y sabemos que de la única manera que nosotros podemos cumplir con este sistema de reglamentos, de leyes que usted estuvo haciendo mención en su comentario inicial antes de la oración, de la única forma que el ser humano puede en ese sentido ver la forma correcta de observar la ley
Jesucristo en el corazón. Porque hay muchas personas que tratan de llevar una vida moral, de cumplimiento de leyes, pero ahí está el pensamiento, Pastor Machuca y amigos oyentes. Usted puede ser un modelo, un ciudadano muy modelo en observancia de leyes y cosas, pero en cualquier momento se desata lo que puede haber en su mente, en su pensamiento, y un pensamiento que no esté tocado profundamente por el poder del Espíritu Santo, que Jesús viva su vida, fácilmente puede incurrir en el error de violar uno de los principios que tienen que ver con nuestra relación con Dios, o de los 6 principios que tienen que ver con relación al prójimo, y que usted, cuando está hablando o haciendo mención de los títulos, tuvimos que hacer un comentario para ver la amplitud de manera mucho más amplia, lo que tenían que ver con ese relacionarse el ser humano el uno con el otro. Y si hay algo, pastor, que nos llamó mucho la atención, fue precisamente el texto bíblico a memorizar, donde el Señor se manifiesta en una forma muy especial a los hijos de Israel y le dice de manera clara: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. O sea, hay una conciencia de que Dios habló a ese pueblo, y entonces la recomendación que se le dio fue: no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Es decir, que toda su gloria Dios no la comparte con nadie. No la comparte con nadie. Simple y llanamente, Dios es quien nace, Dios es quien guía, Dios es quien dirige, y de una advertencia muy clara para decir al pueblo de Israel que eviten la adoración de imágenes, porque el Señor no comparte su gloria. Realmente, cuando vemos el deseo de Dios expresado en cada una de las declaraciones que son registradas en este libro de Éxodo, especialmente ese comentario que hacía de Éxodo 20, 22 y 23, el Señor es celoso, es fuerte, es clemente, misericordioso. No comparte con nadie su gloria. Él es soberano y está por encima de todo lo creado. Y cada una de las cosas que se presentan en la creación y a través del tiempo de peregrinaje del pueblo de Dios, deben llevarnos, deben invitarnos a ver a Dios con el deseo, con la intención de que el pueblo de Israel, su pueblo, sea un pueblo diferente, que pueda servirle, que pueda adorarle bajo el cuidado y la autoridad, el liderazgo que Dios mismo quería, desde una perspectiva de una fe devota, de una fe que se pudiese entonces representar dignamente y de la manera más correcta al Dios que se decía a adorar, al Dios al que se decía conocer, a quien nos había elegido. Y es por eso que cuando nosotros analizamos en detalle cada uno de los preceptos o principios o palabras, el Dabarín, de las palabras del Decálogo, de los 10 mandamientos, tenemos que ver que también el Señor entregó a Moisés los mispatín, o sea, la palabra que significa literalmente juicios, o las ordenanzas, que de una manera traducida, eso es lo que nos quiere decir las reglas, las leyes o los reglamentos que Moisés recibió. Directamente ahora deben ser aplicados, porque sería directamente lo que interprete la ley de Dios, exprese el carácter de Dios, los juicios de Dios que están aquí discriminados. Entonces, estas leyes, cuando la vemos detenidamente en las sesiones de las leyes escritas por Moisés en un rollo que recibió el nombre del libro del pacto, según Éxodo capítulo 24, versículo 7, aplicaría, es de una manera más ampliada, según usted lo puede ver, en el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 19. Tras este tipo de declaración, entonces aquí se presenta cómo este sermón de Dios acerca de cómo y bajo qué condiciones debía conducir el pueblo Moisés a la tierra prometida. Y esta traducción de estas ordenanzas, estas reglas, ayudarían entonces a entender un poco más allá, de manera más ampliada, el mismo carácter de Dios, lo que Él quería, porque ya sería bajo una teocracia, Dios mismo dirigiendo, gobernando su pueblo para llevarlo entonces a una tierra prometida. Y antes de eso se necesitaba orden, organización
y el establecimiento de ese pueblo debía ser bajo la garantía de la soberana voluntad de Dios y la obediencia y el sometimiento en adoración y en agradecimiento al Dios que los libertó, que los cuidó y que ahora los ha de entrar en una tierra prometida, según Dios mismo lo había dicho. Nosotros hemos estado haciendo un fuerte énfasis en estas lecciones y especialmente en esta semana sobre el poder de la ley. La gente no puede ni debe vivir sin ley, porque aún en la selva, como a veces nosotros decimos, cuando la gente no quiere cumplir reglamento, señores, yo siempre he dicho que aún la selva tiene sus leyes y sus reglamentos. Carlos Darwin decía en uno de sus postulados que la naturaleza el más apto sobrevive, y hay una ley que opera para la supervivencia de los individuos y que todos se someten a esa ley. Y la ley que establece el Señor a través de su palabra, principalmente fundamentado en esos 10 principios, y aquí la guía de estudio tenía una partecita muy importante que nos impresionó en gran manera cuando decía que en cualquier cultura las leyes revelan los ideales, los objetivos, las intenciones y el carácter de los legisladores. En este caso, nosotros hemos venido insistiendo sobre la ley de Dios, es el fundamento, 2 grandes principios, el amor supremo a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. De ahí entonces teníamos que ver parte de lo que usted estaba comentando, pastor. Tenía que ver con ese código del pacto. ¿En qué consistía ese código del pacto? Hemos establecido que los 10 mandamientos, ¿quién lo dio? Dios mismo con su dedo lo escribió. Lo escribió y le dijo, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Ahí tienen el código que lo va a regir. Más adelante, por algunos elementos culturales que el pueblo ya había conocido, y como sucede, hemos dicho siempre, en el ambiente donde usted se mueve, usted no se mueve como único. Y entonces hay elementos culturales, algunos reglamentos que uno va asimilando, aunque no necesariamente esté de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra. Bueno, precisamente de eso se trata, pastor. Porque son elementos culturales, y entonces Dios, para evitar que esas leyes y esas culturas influenciaran negativamente en su pueblo, entonces utiliza lo que le llaman el código del pacto. ¿En qué consiste ese código? Ese código consiste en las ordenanzas, los juicios y reglas o leyes que Dios dio a Moisés también para que el pueblo las tomara en cuenta. E incluso mandó a escribirle en un libro. Claro, por eso le escribió en un rollo. Estaban los 10 mandamientos y estaban libros que tenían que ver con el comportamiento del en lo pueblo, civil, en lo ético, en lo que tiene que ver con la salud, todos los elementos que envuelven las leyes rituales, como también civiles, o las que tienen directamente un énfasis que reflejan o debían reflejar, pastor, amigos, hermanos, debían reflejar directamente el principio mayor del que dependen, específicamente la ley moral. En el caso de la ley moral, los 10 mandamientos, las 10 palabras, ordenanzas o decálogo, fue puesto por Moisés dentro del arca del pacto. Y el rollo del libro de la ley o del pacto fue escrito por Moisés según las mismas indicaciones de Dios y puesto fuera, no dentro, sino en el arca, fuera del arca, para poder entonces también usarlo como Dios quería, de una manera específica en las instrucciones y las ordenanzas que el pueblo debía recibir. Noten ustedes que Éxodo 19, capítulo 19, hasta el capítulo 24 se refiere al establecimiento y a la renovación y confirmación del pacto de Dios con su pueblo en una sola ceremonia que ustedes pueden ver como solemne. Esto incluyó la aspersión de sangre como ratificación y sellamiento de ese pacto, según Éxodo 24:3 al 8. Y entre esos textos también vemos la presentación de esos principios fundamentales que reflejan el carácter de Dios en relación con la humanidad. Cada uno de los valores universales y eternos que son reflejados en los mandamientos que Dios le dio a Moisés, que él mismo escribió, trascienden la época
y trascienden también las culturas. Y por eso es que ahora expresan una ley moral, pero ahora la forma como ha de traducirse deben ser explicadas de una manera detallada a través del código del pacto, que es lo que se encuentra en el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 33. Y esta aplicación, entonces, esta extensión del decálogo en forma de código puede verse estructurada de una manera muy especial. Sí, por eso estudiamos aquel día sobre las leyes de la esclavitud. Y en este caso, cuando se está aplicando, se le va a dar al pueblo de Israel, hay una advertencia y se le dice que no deben confundirse con la perversa práctica de la esclavitud moderna o medieval. Nosotros estábamos comentando eso. Sí. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, los esclavos hebreos eran protegidos y valorados, y en sociedades modernas y medievales, los siervos y los esclavos eran propiedad de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran. De ahí que, tomando en cuenta, entrando así con ese código y hablando un poquito de esas primeras leyes que veíamos, que tenían que ver con la relación del prójimo, con el asunto de los esclavos, porque no fue nunca el principio de Dios o la idea de Dios de que los seres humanos pudiesen esclavizarse uno con otro, pero como las leyes están ahí y el accionar del pueblo y de algunas naciones están ahí, entonces lo que Dios está esperando a través de ese sistema de leyes que le da a Moisés era que evitaran el trato de esclavitud que no tuviese compasión. Como las naciones circunvecinas. Sí, esclavizaban y eso era de por vida. Peores que si fueran animales. Peores que si fueran animales. De aquí, Pastor Machuca y amigos oyentes, entonces estamos mirando dentro de ese código de pacto la forma de establecer una buena relación con el amo y el esclavo si lo hubiere, para evitar los excesos que existían en esa sociedad. Entonces Dios toma muy en cuenta este tipo de accionar de los amos con los esclavos y los esclavos con los amos, y entonces ahí veíamos rápidamente algunas leyes importantes también que venían como consecuencia de ese interesante código. Es bueno que veamos, siguiendo la línea de pensamiento que nos está expresando, veamos la aplicación y extensión del decálogo como tal, de la ley moral, en cada uno de los aspectos. Ya usted inició mencionando lo relacionado con los esclavos hebreos en la misma perícopa que queremos citar, según la mención que se hizo desde el capítulo 20 de Éxodo, versículo 22. Y perdone que le interrumpe, cuando usted hace mención de la perícopa, ¿a qué se está refiriendo? Es una selección de sentido completo o idea completa de una porción bíblica, para que no haya interrupciones o se saque fuera de contexto. Entonces, retomando esa parte ahí, se citó desde el capítulo 20 de Éxodo, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 33. Es ahí donde empieza o se detalla directamente esa aplicación y extensión que se ve en forma de código, y específicamente código de pacto, que puede ser estructurada conforme a la mención que usted empezó a hacer. Específicamente casos relacionados con los esclavos hebreos, ahí en Éxodo 21, 2 al 11. Luego los casos relacionados con la pena de muerte, capítulo 21, versículo 12 al 17. Los casos relacionados con las elecciones personales, específicamente versículos 18 al 32 del mismo capítulo 21. En el caso de los daños a la propiedad, protección de ella y también el robo, versículos 33 al 22. Al capítulo 22, versículo 15, así como también lo relacionado con la vida en sociedad, versículos 16 al 31 del capítulo 22 de Éxodo, casos relacionados con la justicia y la vecindad, asimismo descritos en el capítulo 23, versículo 1 a 9, y finalmente las leyes relacionadas con los ciclos y las festividades sagradas, que son parte de un detalle en específico en una de las lecciones que vamos también a puntualizar también. Bueno, lo escuchaba ahí muy emocionado hablando de todas esas leyes y esas cosas. Es que cómo vivir la ley de Dios realmente
da gozo, da alegría, en mi caso, saber que Dios no dejó nada Nada fuera. suelto, nada suelto. Todo estuvo en orden, en regla y en norma para la convivencia y el establecimiento de este pueblo, que establecerse como nación debía tener muy claramente que no sea un clon o una práctica igual que las demás naciones o donde estuvo en esclavitud durante tanto tiempo. Había que evitar eso. Había que evitarlo, y de qué manera, si no era más bien que Dios mismo dirigiendo en una teocracia para que las cosas puedan ser de una manera más conveniente. E incluso nosotros vimos la forma sabia en que Dios deseaba que los hijos de Israel manejasen a los esclavos y aún la misma tierra. Por eso estábamos hablando acerca del año sabático. Usted lo recordará. Así es, así es. El año sabático, la tierra debía ser trabajada 6 años. 6 años, entonces el 7º año, conforme al mandamiento del día de reposo, la tierra tenía que reposar, y cada 49 años, entonces había una gran fiesta nacional donde se le daba a la persona que había perdido la tierra, a los descendientes de ellos, para que la tierra volviese a las manos de los dueños originales cada 50 años. Explíqueme un poquito más ese ciclo, pastor, porque puede alguno 7 por 7, ¿cuánto es? Exactamente, 49. 49 años. Entonces, cada 7º año la tierra descansaba. Y luego entonces, existía. En un ciclo de 7 semanas, el año número 50 es el año del jubileo. De 7 semanas por año, ¿no? Exactamente. 7 por 7 son 49. Y entonces en el 49, ya cuando venía el año 50, en ese tiempo, pues hacía una gran fiesta donde la tierra volvía a sus dueños originales, y todo eso fue muy bien diseñado por Dios para que no haya ningún tipo de deuda también, que se le perdonaba. Sí, también se a todo el perdonaba mundo. las deudas, y en ese caso, pues la gente se sentía contenta. Necesariamente tenía que ser diferente la nación. Por eso estamos hablando acerca del plan original de Dios. El plan original de Dios es que no existiera ningún tipo de explotación, que el hombre pudiese vivir el uno para con el otro, y de ahí tuvimos la oportunidad de hablar de un punto muy importante que tenía que ver con una ley que citamos del mismo Señor Jesucristo, que la tomó del Antiguo Testamento para hablarnos acerca del ojo por ojo. ¿En qué consistía y cómo se llamaba esa ley, pastor? Es conocida como la ley del talión, según los detalles que dábamos durante el texto en la semana. Y de una manera muy específica, recuerden ustedes que la ley del talión, más que difamar el carácter de Dios y presentarlo como un Dios tirano, vengativo, la ley del talión tenía otros elementos que, bien conocidos y interpretados de la manera correcta, podría ser de conveniencia, de equidad y de justicia de una manera especial. Por eso es que la ley del talión, llamada así, también malinterpretada en nuestros tiempos, específicamente desacredita el carácter de Dios en las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque se iba o se toma un elemento de ella o elementos de ella y se sacan fuera de su contexto. Es decir, la ley del talión quería demostrar que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, según el énfasis negativo que se puede hacer de ella. Sin embargo, la noción de esta declaración está muy lejos de la verdad, porque la comprensión del significado y la intención de esa ley, ya en el propósito más elemental o central, era limitar las represalias o las venganzas personales, disuadiendo así también a un individuo o una familia de tomar la justicia en sus manos. Y entonces, en esa equidad que podía tenerse aplicando la ley del talión, podía la persona pensar y entender que más que hacer lo que él quisiera, tenía que tomar en cuenta la manera más justa de reclamar y administrar justicia. Eso es cierto, porque algunas personas, porque nos gusta ir a lo práctico. Eso para que lo veamos de la manera más justa posible, la ley del talión, y que es aplicada también en el pueblo de Israel, porque es una ley antiquísima que se daba en otros pueblos. Sin embargo, tenían ciertas imperfecciones, porque más que obrar de manera justa, se iba a lo superlativo. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a utilizar, un vecino va y le quita la vida al hijo de un vecino. Entonces, ¿qué era lo que decía la ley del talión? Que ese vecino que quitó la vida también había que quitar la vida a él o a un hijo de él, dependiendo de cuál sea la persona que muere. Se veía con justicia eso.
Pero algunas naciones decían, no, ahora nos vamos a vengar de manera superlativa. Él nos mató uno, vamos a matar la familia completa. Entonces, si uno lo ve desde esa óptica, se está obrando con justicia, evitando los excesos en torno a lo que él va a aplicarse en la ley del talión del ojo por ojo. Ya entonces se ha hablado, Pastor Machuca, para ampliar un poquito mejor el concepto y para ver realmente qué es lo que el Señor esperaba sobre esta importante ley, Pastor Machuca, que hemos estado citando del ojo por ojo. Es bueno que veamos que Jesucristo fue quien promulgó la ley y de una manera muy especial nosotros vemos que el propósito que tiene la ley detrás es hacer la justicia, la reconciliación y restaurar la paz. Por eso Moisés os dio la ley, dijo, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo os digo, el perdón es la ley. O sea, perdonar a tu amigo, a quien te agravó, a quien te ofendió, a quien te trató de una manera incorrecta, con el perdón podemos encontrar entonces la sanidad, la paz, la restauración, porque es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. La razón por la cual Jesús podía aplicarla de una manera más objetiva, de acuerdo al sentido original con el que fue dada, es porque es lo más conveniente y entonces el motivo que hay detrás puede ser logrado, y es que venga la reconciliación, venga la paz, venga el establecimiento de las buenas prácticas conforme Dios lo dio en ese sentido primigenio. Y en definitiva, Pastor Machuca, lo que vemos ahí en la aplicación de Jesús en el Sermón de la Montaña fue un sermón revolucionario. Así es. Yo me imagino que nadie pensaba que Cristo iba a hablar de esa manera, donde llegó a decir incluso que aquel que te ha hecho un daño, perdónalo. Así es. Ve más allá, no solamente a tu amigo. Es fácil perdonar al amigo, pero tu enemigo. Y eso fue la propuesta que hizo Jesús. Y llegamos a la conclusión entonces decir que todo esto, la forma correcta de pago tenían que dejárselo ¿a quién? Al Dios. Señor. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Con eso precisamente habíamos cerrado el estudio de la lección de esta semana y dejamos también una tarea ahí para que la gente pueda alimentarse de esos parrafitos que aparecen en la parte de cierre de la lección de esta semana. De manera que así estamos llegando al final de este repaso que realizamos al cierre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tus bondades. Gracias porque las leyes operan de manera divina. Cuando Jesús está en el corazón, nosotros observamos esos mandamientos y esos mandamientos nos invitan a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también brindarle un servicio como si fuera para nosotros mismos. Gracias por este estudio. Continúa guiándonos hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.